La nueva administración siria aseguró a una delegación rusa de visita en Damasco que para restablecer las relaciones entre los dos países, antes estrechos aliados, bajo el depuesto presidente Bashar al-Assad, se deben abordar los errores del pasado, informaron este miércoles fuentes oficiales sirias. La nueva administración siria subrayó que el restablecimiento de las relaciones debe abordar los errores del pasado, respetar la voluntad del pueblo sirio y servir a sus intereses, según un comunicado oficial de la administración siria, acompañado de una fotografía del líder sirio Ahmed al-Shara y el viceministro de Exteriores ruso Mikhail Bogdanov, estrechándose la mano. Las conversaciones mantenidas durante la reunión se centraron en cuestiones claves, entre ellas el respeto de la soberanía y la integridad territorial de Siria. La administración siria hizo hincapié en su compromiso de colaborar con todas las partes interesadas con arreglo a unos principios para construir un futuro para Siria, basado en la justicia, la dignidad y la soberanía, en alusión al rechazo de las nuevas autoridades a buscar venganza sobre los miembros del derrocado régimen del presidente Bashar al-Assad. Por su parte, la delegación rusa subrayó su apoyo a los cambios positivos que se están produciendo en Siria, de acuerdo al comunicado, que añadió que el diálogo puso de relieve el papel de Rusia en la reconstrucción de la confianza con el pueblo sirio, a través de medidas concretas como la indemnización, la reconstrucción y la recuperación. Ambas partes, igualmente, entablaron conversaciones sobre los mecanismos de justicia transicional destinados a garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas de la brutal guerra librada por el régimen de al-Assad, exiliado en Moscú desde que fue derrocado el pasado 8 de diciembre. Rusia ha declarado que su embajada en Damasco no ha cerrado las puertas y que mantiene contactos diarios con las nuevas autoridades sirias, aunque guarda silencio sobre la situación en torno a las bases militares rusas en el país árabe, cruciales para la política exterior del Kremlin en Oriente Medio y el norte de África. A finales del pasado año, el presidente ruso Vladimir Putin negó que la caída de al-Assad supiera una derrota estratégica para Rusia en el país árabe. La Duma o Cámara de Diputados de Rusia aprobó en el mes de diciembre pasado una ley que permite excluir de la lista de organizaciones terroristas al organismo de liberación de Levante Hayat Tahrir al-Sham, cuyo líder es al-Shara. El Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, y las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército Ucraniano atacaron la pasada noche en una operación conjunta una refinería y un arsenal del ejército ruso, situados en la región de Tver, en el noroeste de Rusia, según declararon fuentes ucranianas. La refinería es, según la fuente del SBU, un componente importante del oleoducto Báltico 2. En el ataque, que se llevó a cabo con drones, resultaron dañados un sistema de bombeo y tanques de aditivos para combustible, lo que provocó un derrame de productos petroleros y un incendio. Lo ocurrido ha obligado a Rusia a interrumpir el principal conducto por el que se transfiere combustible a la terminal de USDT Luga en la región de Leningrado, según ha asegurado la fuente. Además, en la operación militar conjunta del SBU y de las Fuerzas Especiales del Ejército Ucraniano, ha sido alcanzado el 23 arsenal de misiles del Ministerio de Defensa de Rusia, situado en la misma región de Tver, donde los residentes han contado en redes sociales que se escucharon más de una veintena de explosiones. Esto es sumado a que Ucrania atacó con drones una importante refinería de petróleo en la ciudad rusa de Ryazan y con misiles un puesto de mando del ejército ruso en Kursk. Las unidades de las fuerzas del sistema no tripulado de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania
han atacado una vez más las instalaciones de la compañía de refinación de petróleo de Ryazan, involucrada en el suministro al ejército ruso, se lee en el mensaje. La refinería atacada es una de las 4 mayores de la Federación de Rusia y produce combustible diésel y combustible para aviones TS-1, subrayó el ejército ucraniano. Según la misma fuente, en la zona se registraron explosiones y un incendio tras el ataque ocurrido en la noche. El Ministerio de Defensa de Rusia informó anteriormente sobre 8 drones interceptados en la región de Ryazan, mientras que testigos informaron a los medios locales de un ataque ruso contra una fábrica militar. Según el ejército ucraniano, hace poco las fuerzas de misiles de Ucrania también atacaron un puesto de control del Grupo Operativo de la Flota del Pacífico de Rusia, cerca del poblado de Korenevo, en la región de Kursk de la Federación de Rusia. Se están aclarando los resultados y el alcance de los daños. Ambos bandos en la guerra en Ucrania se han apresurado en buscar una ventaja en el campo de batalla con Donald Trump, quien ha prometido mantener conversaciones sobre el conflicto, ahora de regreso en la Casa Blanca. Las relaciones entre la OTAN y Rusia están en un momento crítico, especialmente tras las nuevas sanciones impuestas por la administración saliente de Joe Biden en Estados Unidos. Estas sanciones afectan sectores claves de la economía rusa como energía y defensa, y también se dirigen a 150 personas vinculadas con la guerra en Ucrania. El conflicto iniciado en febrero del año 2022 ha incrementado la división entre Occidente y Rusia, intensificando la hostilidad y los enfrentamientos indirectos, lo que genera temores de una posible escalada internacional. Un incidente ocurrido en la noche del 15 al 16 de enero ha elevado aún más las preocupaciones de los analistas y gobiernos de Occidente al recordar las tensiones de la Guerra Fría, una época marcada por confrontaciones peligrosas entre las principales potencias globales. Durante esa noche, 2 aviones de patrulla marítima Atlantic II de la Armada Francesa realizaban una misión sobre el mar Báltico en una zona considerada estratégica en el conflicto entre Rusia y Ucrania. De repente los pilotos de los aviones fueron alertados de que habían sido marcados y designados por el radar de orientación de un sistema de misiles de defensa aérea S-400 de largo alcance desplegado por Rusia en la región. Este tipo de incidentes no solo pone en evidencia la creciente militarización de la región, sino que también genera un profundo nerviosismo en las potencias occidentales, quienes temen que cualquier error de cálculo pueda derivar en una escalada real del conflicto. Aunque las maniobras de los aviones franceses no constituyeron una amenaza directa, el hecho de haber sido blanco del radar de un sistema de misiles avanzado como el S-400 es una clara muestra de la tensión que persiste en la zona. El sistema S-400 es uno de los más sofisticados del arsenal militar de Rusia, capaz de detectar y designar a varios objetivos a gran distancia. El radar que indicó que habían sido marcados y puestos en la mira de los sistemas de misiles de Rusia a los aviones franceses es una señal preocupante de que Rusia no solo ha incrementado su presencia militar en el área, sino que también está dispuesta a responder de forma contundente a cualquier acción que considere provocativa. Los expertos señalan que esta situación podría tener repercusiones en la dinámica de la guerra en Ucrania, ya que aumenta el riesgo de que el conflicto, inicialmente limitado al territorio ucraniano y ruso, se internacionalice aún más, involucrando a otras naciones de la OTAN de manera directa. El incidente, aunque no provocó daños, ha reavivado los temores sobre la posibilidad de que las tensiones geopolíticas entre Occidente y Rusia lleguen a un punto de no retorno. La comunidad internacional observa con creciente inquietud los próximos pasos tanto de la OTAN como de Rusia, conscientes de que cualquier reacción podría desencadenar una nueva fase en un conflicto que ya ha cobrado miles de vidas y ha alterado profundamente la estabilidad en Europa. Este tipo de confrontaciones, sumado a las sanciones económicas y las amenazas constantes entre ambas partes, está llevando la situación a un nivel de incertidumbre nunca antes visto desde el final de la Guerra Fría.
Si bien muchos analistas afirman que aún no estamos en una guerra total, el riesgo de que la situación se descontrole sigue siendo una amenaza constante. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros.